Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteban este martes 1 de marzo del año 2022. Empiezo esta grabación a las 9:09 de la noche y de nuevo tenemos un mercado bajista en Estados Unidos con caídas superiores al 1%. Y por segundo día consecutivo es el sector bancario el sector que más está sufriendo estas caídas. Lógicamente debido a el recrudecimiento en la crisis que tenemos en Ucrania, que está poniendo todavía más nerviosos a los inversores. Lo podemos ver muy fácil o muy directamente en los mercados europeos que han cerrado con caídas realmente importantes. Un 3,94 en el CAC. Tenemos los futuros del CAC ahora mismo cayendo un 4,85. En el DAX un 3,85, el Eurostock un 4,04 y el IBEX 35 con caídas también de un 3,43. En Estados Unidos las caídas no están siendo tan abultadas, pero sí que, como digo anteriormente, teníamos caídas superiores a un 1%. En el Nasdaq tenemos un 1,59, en el S&P 1,57 y en el Dow Jones acercándonos a caídas del 2%. Quisiera hacer una mención especial. Si recordáis, ayer comenté cómo el soporte de los 14.000 podía ser un soporte de referencia importante, por lo menos tenerlo como referencia para la operativa. Ayer lo aguantó, vimos que ayer tocaba ese soporte y había recuperado precios hasta en torno a los 14.260 y hoy vuelve a ese soporte de los 14.005 ahora mismo. Faltará ver cómo cierra y si confirma ese soporte, pero por lo menos tenerlo como referencia, como os decía ayer, yo creo que ya hemos visto en más de una sesión cómo ese precio de los 14.000, ese número redondo, es un precio de referencia bastante interesante y por lo menos tenerlo en cuenta. En el caso del SP500, como digo, tenemos caídas también del 1,52 y vamos a otro soporte que también ha sido relevante en alguna sesión, que es los 4.300. Ahora mismo estamos ahí en ese precio, 4.303. Será importante ver si realmente lo soporta y si tenemos confirmación ante ese soporte. Y en el caso del Dow Jones estamos con caídas en torno al ahora mismo el 1,80 y también podríamos tener aquí una referencia, un soporte en torno a los 33.150, quizás sería el soporte de referencia quizá más cercano. Bien, por otra parte, en cuanto al tema de la inflación, tenemos esta tarde un artículo de Fitch que decía que el aumento de las expectativas de inflación a medio plazo es bastante plausible y podría provocar incluso un endurecimiento de la Reserva Federal mucho más abrupto de lo que se esperaba. Incluso la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Mester, ha dicho hoy que la invasión en Ucrania por parte de Rusia podía aumentar aún más la inflación, que ya es alta, incluso ralentizar el crecimiento. Si recordáis, esto lo he comentado en varias ocasiones. Sí que es cierto que va a afectar a el tema de la inflación en Estados Unidos, pero nada que ver a cómo nos va a afectar aquí en Europa. Fijaros que Bostic de la FED me ha dicho que todo está sobre la mesa si los hechos muestran la necesidad de aumentos de tasas más frecuentes o incrementos mayores a un cuarto de punto. Y que si la inflación continúa sorprendiendo en el lado alto, es decir, que continúa aumentando, está abierto a aumentos de 4 cuartos de punto este año. Lógicamente habrá que ver cómo va la evolución del tema de Ucrania y cómo va afectando, sobre todo, quizá tanto a la energía, también al tema de las materias primas. Porque ya sabemos que en Estados Unidos la base del problema de la inflación está en los sueldos y en el trabajo. Pero, ¿qué es lo que puede influenciar al alta esa inflación? Pues básicamente las materias primas. Fijaros que hoy hemos tenido incluso un repunte del petróleo por encima o cerca de un 9%. Hemos llegado a máximos de 107,52. ¿Qué ocurre? Que estaban esperando, o se hablaba de liberar reservas de manera global y el acuerdo que se ha llegado no ha logrado calmar los temores sobre una interrupción del suministro por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, sino todo lo contrario, que ha subrayado las preocupaciones sobre esas crecientes interrupciones. O sea, lo que ha hecho es el efecto totalmente contrario, que la idea era liberar reservas para que esa interrupción de suministros no fuera tan grave, pero el mercado lo ha tomado por la otra manera. Es decir, si liberan reservas es porque precisamente hay una preocupación del suministro. Fijaros también que los miembros de la Agencia Internacional de Energía
incluye Estados Unidos, incluye Japón, acordaron liberar 60 millones de barriles de sus reservas para tratar, como digo, de paliar un poquito ese aumento de los precios y en lugar de pararlo, lo han subido a 107. Esto ya lo vimos. Incluso este comportamiento lo vimos hace tiempo, también hace unos cuantos meses, precisamente por lo mismo. Cuando había problemas con la OPEP, si iban a aumentar la producción o no iban a aumentar la producción, hablaron también Japón y Estados Unidos de liberar reservas y lo que hicieron fue precisamente con la finalidad de rebajar el precio y lo que hicieron fue precisamente todo lo contrario, que el precio subiera. O sea, el mercado se lo tomó al contrario y ha ocurrido lo mismo. Quizá aquí podíamos ver un patrón. Quizá no un patrón de manera asidua, pero sí que estamos viendo que esas decisiones están llevando al mercado de las materias primas y del petróleo, en este caso, a un movimiento totalmente opuesto de lo que se preveía. Fijaros en el gráfico que lo tengo aquí, vamos a ampliarlo, como el precio en ese momento ha llegado a los picos que os comentaba, 107 con, vamos a ver el máximo, 107,52. Ahora mismo ha rebajado un poquito la subida, pero aún así está subiendo un 7,65. Continuando con el tema de las materias primas, fijaros que incluso el trigo, no lo tengo aquí en el gráfico, pero el trigo ha alcanzado el máximo de 14 años también por las preocupaciones de las interrupciones de suministro de Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque juntos Rusia y Ucrania representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de los suministros mundiales de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. O sea, los inversores lo que temen, porque ahora sí que hay ese suministro, pero lo que están temiendo, y por eso están subiendo tanto los precios del trigo y de estas materias primas, están subiendo porque los inversores lo que temen es que la guerra lo que impida es la siembra de los agricultores para los cultivos de maíz en primavera. O sea, que puede haber un descenso notable de ese suministro de trigo, que, como digo, es el 29% de exportaciones mundiales del trigo y el 80% de las exportaciones mundiales del aceite de girasol. Estos son datos de Reuters. Entonces, claro, esa preocupación puede llevar a que los precios aumenten de una manera significativa y lo que están haciendo es aumentar, lo que estamos viendo es un aumento del precio de los futuros en cuanto al trigo y en cuanto a diferentes productos de consumo de este índole. Entonces, estamos viendo también lo que os comentaba también hace unos días, que el concepto de la guerra no va directamente, solamente ligado a la renta variable, sino que estamos viendo implicaciones muchísimo más grandes. Una parte las materias primas, por otra parte el trigo, hemos visto también subir el precio de la soja, estamos viendo también subir el precio del aceite, estamos viendo también subir el precio del gas. Claro, al final es un conjunto de escalabros en cuanto a los precios de diferentes activos bastante grande. Y al final esto no tiene una vista ahora, por lo menos a corto plazo, de tener una estabilidad, sino conforme vaya, esperemos que al final esas negociaciones que están teniendo a cabo para intentar llegar a un alto el fuego lleguen a buen término, pero si eso no llega, sí que podemos ver también algunas variaciones importantes todavía más en diferentes materias. Esta tarde hemos colgado un artículo. Echarle un vistacito porque se habla mucho de la importancia del titanio para la industria mundial. Pero si os fijáis en lo que decía el artículo, China es el principal productor mundial de esponja de titanio, que es lo que se utiliza luego para construir el titanio. ¿En qué se aplica el titanio? Sobre todo en la industria aeroespacial, marina y automotriz. Como digo, es el principal exportador y representa el 57% de la producción mundial con 210.000 toneladas el año pasado. El segundo es Japón y el tercero es Rusia a través de Ucrania. Boeing, sobre todo, es la que más está preocupada por ese suministro de titanio. Pero al final, si queréis echarle un vistacito con detalle, aquí tenéis todos los datos. Pero lo que quería deciros con esto, por no entrar mucho en detalle en el artículo, que lo tenéis ahí, lo podéis leer, al final lo que os comentaba, va a haber y estamos viendo un movimiento muy volátil y al alza
de todos los precios que vienen encaminados y de todos los suministros que vienen encaminados tanto de Rusia como Ucrania, que entra dentro de lo lógico y no lo normal. Entonces, habrá que vigilar cómo va evolucionando esos precios y ver cómo va afectando directamente a las compañías. Porque, claro, tengamos en cuenta que todas esas materias primas, el aumento de precios va a repercutir directamente sobre los beneficios o sobre los costes que tengan las compañías. Y esas compañías, pues lógicamente, en las presentaciones de resultados que puedan tener en los próximos trimestres o de cara al año que viene, vamos a ver reflejado de una manera muy importante, sobre todo en el índice industrial, en el Dow Jones, vamos a ver cómo afectan de una manera directa a todas esas industrias. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Os dejo, nos vemos en próximos vídeos. Pasad buenas noches. Hasta luego.